Hola, mi nombre es Erika Solís. eh, Trabajo en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y en este módulo vamos a analizar un poco lo que son las compras sustentables en términos generales, así como también la normativa que regula el tema de compras sustentables y específicamente lo que se relaciona con la normativa técnica. En este sentido, vemos que las compras sustentables es aquella adquisición de bienes y servicios mediante el cual una organización puede satisfacer sus necesidades siempre y cuando vele por un adecuado gasto de este dinero, obteniendo beneficios no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al mismo tiempo que minimiza los daños al ambiente. En este sentido, tenemos que todas las entidades del Estado debemos procurar la compra sustentable en las adquisiciones que realicemos de cada uno de los productos para satisfacer la necesidad pública, que es el fin que tiene cada una de las instituciones establecido legalmente. ¿Cuál es el papel del gobierno en las compras públicas? En primer término, uno de los principales motivos de las compras del Estado es regular los mercados, es decir, establecer pautas para ver cómo se van a comprar esos bienes y servicios, de forma que realmente impacten positivamente de acuerdo a las políticas que se han establecido en el gobierno. También participar de manera activa como compradores. Esto quiere decir que obviamente vamos a satisfacer las necesidades del Estado que tenemos en cada una de nuestras instituciones, pero siempre visualizando igualmente las políticas que el Estado quiere desarrollar por medio de las compras públicas. También producir resultados a nivel social, económico y medioambiental, que es uno de los principales motivos de las compras públicas sustentables, impactar positivamente tanto en el ámbito social como en la parte económica y medioambiental de cada uno de los países y del mundo en general. Y también apoyar y fomentar la competitividad por medio de la constante innovación. Este eje de innovación es un tema muy importante y es un eje transversal a cada uno de los tres componentes que vimos de la compra pública sustentable, es decir, la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Aquí tenemos que las adquisiciones públicas se han convertido en un proceso de estándares gerenciales. Esto quiere decir que anteriormente nosotros teníamos procesos de contratación donde si se cumplía realmente con la reglamentación y con la ley, el proceso estaba bien y ya el funcionario estaba satisfecho de haber cumplido con su labor. Actualmente tenemos que tener una mirada hacia lo que son esos estándares gerenciales y realmente satisfacer la necesidad pública con un adecuado desempeño y con los resultados esperados. Entonces ya no solo podemos visualizar un proceso de contratación que cumpla solo con la normativa, sino que también tenemos que ver si ese procedimiento de contratación, si esos bienes y servicios que llegaron a la institución realmente tienen el desempeño adecuado para satisfacer la necesidad pública. Y esto lo tenemos que ver ligado con la parte sustentable, obviamente que es una de las políticas más importantes que tiene la compra pública en el Estado. Este tema de la compra pública, como todos sabemos, pasa por diferentes etapas en la formulación de la compra. La primera etapa es la planificación. En la planificación debemos cuestionarnos si realmente es necesaria esa compra, si el Estado o la institución realmente necesita adquirir esos bienes y servicios. De lo contrario, obviamente, debemos de desechar la idea
de iniciar un proceso de contratación de un bien o servicio que no es necesario para la entidad, promoviendo con esto la no compra de bienes y servicios que no sean necesarios. En el proceso de planificación también tenemos que velar por la adecuada planificación presupuestaria, de forma que podamos tener o contar con los recursos económicos suficientes para poder invertir o adquirir los bienes y servicios con características sustentables. Esto por cuanto, como sabemos, los bienes y servicios con características sustentables en algunas ocasiones tienen un costo de entrada un poco superior, pero si nosotros hacemos un análisis más extenso del uso del producto durante toda su vida útil y la disposición y los gastos que esto va a generar, al final de esta ecuación podríamos establecer que tal vez el producto o el servicio no sea de entrada el más económico, pero sí al analizar toda su vida útil y disposición del mismo. Por lo tanto, tenemos que establecer la previsión presupuestaria suficiente para poder honrar estos compromisos desde el inicio cuando vamos a adquirir este tipo de bienes. En cuanto al diseño y especificaciones, es importante hacer un análisis de mercado a efectos de determinar que los bienes y servicios existen en el mercado y además que tenemos proveedores suficientes que van a poder participar y de esta forma incorporar aquellos criterios que consideramos importantes ir estableciendo en los pliegos de condiciones de manera que demos señales claras al mercado de que el Estado desea comprar productos y servicios con características sustentables. Esto dijimos entonces que es con características tanto de beneficios o ventajas económicas, sociales y ambientales. La otra fase del proceso es la parte de diseño de criterios de evaluación y selección. Estos criterios de evaluación y selección nos van a establecer cuál es el mecanismo que vamos a identificar para poder obtener el proveedor que realmente satisfaga la necesidad pública. Y ahí es donde tenemos que analizar cuáles aspectos vamos a incorporar en la fase de admisibilidad y cuáles criterios vamos a incorporar en la evaluación y selección de ese proveedor. De esta forma, en la parte de admisibilidad, vamos a incorporar aquellos criterios que sean los obligatorios establecidos por la normativa vigente. Es decir, no vamos a premiar a un proveedor que cumpla con lo que la normativa o la ley le exige, sino que esto va a ser un condicionamiento obligatorio que va a tener que cumplir para poder ser adjudicatario en este proceso. Por el contrario, en la evaluación vamos a incorporar criterios que den un valor agregado a la contratación que estamos realizando. Y de esta forma, estos criterios de evaluación son los que van a ir dando las señales al mercado para que el mercado se vaya moviendo de acuerdo a los intereses y la política que el gobierno desea desarrollar. Y aquí es donde vamos a ver más adelante la normativa técnica tiene una función muy importante de guía y apoyo a los funcionarios en esta parte. Luego viene el proceso de adjudicación, que aquí lo que vamos a ver es la evaluación de la gestión económica y social y ambiental de ese suplidor. Es decir, vamos a verificar que esos criterios que hemos establecido en el pliego de condiciones fueron cumplidos por los oferentes y que el proveedor que yo voy a adjudicar realmente cumple con los componentes sociales, económicos y ambientales que yo deseo proteger y que fueron incorporados en el cartel respectivo.
de acuerdo al impacto de cada uno. Luego viene la recepción de productos y la distribución, que ahí es donde tenemos que verificar que si hicimos una compra sustentable desde el inicio, podamos incorporar y velar porque en esta etapa del proceso también se cumplan estas características sociales, económicas y ambientales que hemos tratado de proteger a lo largo de todo el proceso. Y finalmente, el uso y distribución final del producto o del servicio, de manera que los residuos que se generen podamos ya sea reutilizarlos, reciclarlos, o bien, como dijimos desde el inicio, si no es necesaria la compra, no tenerlos para que al final no tengamos este tipo de residuos en nuestra institución. A continuación, vamos a analizar la normativa que rige para este tipo de contrataciones con criterios sociales, ambientales y económicos, es decir, la compra pública sustentable. Tenemos que desde nuestra constitución política hay una serie de normativa que regula en los aspectos de ambiente sano y derecho a la salud del ser humano. Están contenidos en los artículos 21, 46, 50, 69 y 89 de nuestra Constitución Política. Y asimismo existen numerosos pronunciamientos, tanto de Contraloría como de órganos jurisdiccionales, donde se establece el apoyo total a este tipo de políticas establecidas por el gobierno. Uno de los ejemplos de las disposiciones de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política, es el artículo 50, que establece lo siguiente. Aquí tenemos a la compañera Tania Morales, que nos va a desarrollar el artículo 50. Artículo 50 de la Constitución Política. El Estado procurará el mayor y bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Aquí vemos que dentro de los componentes que establece la Constitución Política en su artículo 50 está la organización y estimulación de la producción y el adecuado reparto de la riqueza. El adecuado reparto de la riqueza nos lleva al componente económico. Por su parte, el otro párrafo establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto nos lleva al componente ambiental. Y además nos establece que se deben denunciar los actos que infrinjan ese derecho para reclamar la reparación de ese daño causado. Y vemos que esto no es una facultad del Estado. Es una obligación defender y preservar ese derecho. Por lo tanto, todos los funcionarios que participamos en cada una de las instituciones, en los procesos de contratación, tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de este requisito establecido en nuestra Constitución Política. Por su parte, el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa hace una enumeración referente a las obras. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir cuando realicemos una contratación específica de una obra? Y ahí se establece que se deben incluir las previsiones necesarias para preservar y restaurar las condiciones ambientales cuando puedan deteriorarse, en virtud de que se debe de cumplir con los estudios de impacto ambiental para mitigar o eliminar esos efectos. Por su parte, el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece que se deberá participar
en resguardo del medio ambiente en general o del impacto ambiental de la obra en particular. Esto es claro, donde nos indica que parte de las obligaciones del Estado son la preservación del medio ambiente en el que nos desarrollamos. Por su parte, el artículo 34 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos indica: Artículo 34. Forma de pago y reconocimiento de intereses. En el caso de proveedores de pequeña y mediana empresa, PYME, registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley número 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar. Aquí vemos cómo la Administración Central tiene la obligación, en caso de las pymes, de pagar con un plazo máximo de 30 días. Esto quiere decir que se le da una protección especial a la pyme para efectos de pago, de manera que no se atrase más de lo debido el pago a estas pequeñas y medianas empresas, y que de esta forma ellos puedan tener la liquidez suficiente para seguir invirtiendo en sus productos. Asimismo, tenemos el artículo 35 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que nos... Artículo 35. Pago anticipado. Cuando se trate de una pyme registrada por el MEIC que ha demostrado su condición, en cuyo caso la Administración Pública, de conformidad con su disponibilidad financiera y lo establecido en el cartel respectivo o en el respectivo pliego de condiciones, otorgarán pagos anticipados entre el 20% y 40% del monto total de la contratación. En este caso, cada administración contratante valorará la posibilidad de solicitar una garantía colateral por todo el monto del anticipo otorgado, en los términos del artículo 46 del presente reglamento. Esta es otra disposición que beneficia a la pequeña y mediana empresa, otorgando la posibilidad al Estado de realizar anticipos entre un 20 y un 40% del monto total de la contratación, de manera que igualmente se le pueda dar la liquidez suficiente y el capital necesario para que este tipo de empresas puedan desarrollarse. Por su parte, el artículo 46 bis del reglamento a la Ley de Contratación también hace un desarrollo referente a la pyme, que indica: Artículo 46 bis. Otros instrumentos. Las pymes que han demostrado su condición podrán utilizar los instrumentos financieros de que disponga el amparo de la Ley número 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, como respaldo de participación en el proceso de contratación y cumplimiento oportuno, siempre y cuando las pymes solicitantes cumplan con todos los requisitos y las condiciones que establecen en sus respectivos reglamentos. De esta forma, vemos cómo la normativa hace una regulación especial para este tipo de empresas, donde crea instrumentos financieros que apoyen en la posibilidad de la participación de este tipo de empresas en los procesos de contratación. Por su parte, el artículo 56 bis del reglamento a la Ley de Contratación hace una desagregación del puntaje que se le dará a estas pequeñas y medianas empresas en igualdad de condiciones. Esta norma dispone lo siguiente: Artículo 55 bis. Sistema de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación una puntuación adicional a las pymes que han demostrado su condición.
En caso de empate, las instituciones deberán incorporar la siguiente puntuación adicional: PYME de industria 5 puntos, PYME de servicios 5 puntos, PYME de comercio 2 puntos. Aquí vemos cómo las pymes siguen teniendo una regulación muy específica, principalmente cuando estamos en igualdad de condiciones para poder realizar un desempate, estableciendo el puntaje que se le agregará a cada una de ellas atendiendo al tipo de pyme, al sector al que pertenece. Asimismo, tenemos normativa diversa que regula cada uno de los componentes sociales, económicos y ambientales. Y aquí tenemos específicamente algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, el artículo 46 de la Constitución Política, que establece la protección de la salud, ambiente y seguridad e intereses económicos como un derecho que tienen los consumidores en el momento de adquirir los bienes y servicios. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 4 de octubre de 1995, en su artículo 59, establece que el Estado deberá adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental. Y por su parte, el artículo 278 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, establece que todos los desechos sólidos que provengan de las actividades realizadas por cada una de las comunidades o personas deben ser procesadas y sujetas a tratamiento o dispuestas finalmente por las personas responsables de su generación a fin de evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o del agua. Vemos aquí cómo el componente ambiental está impregnado desde nuestra Constitución política y también es trasladado a diversas leyes que regulan el tema. Por su parte, el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa también nos da algunos aportes en el sentido de ir regulando las compras sustentables. Al respecto, tenemos los artículos 65 y 34 que establecen lo siguiente. Artículo 65. Relacionado con documentos por aportar. Los proveedores nacionales deben presentar certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien que tiene un arreglo de pago aprobado por esta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. Directriz número 34 del Poder Ejecutivo. En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulado por Ley de Contratación Administrativa o por Ley de Concesión de Obra Pública, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como una causa de incumplimiento del contrato respectivo. B. Esta cláusula de estricto cumplimiento de las normas y garantías sociales y laborales será considerada contenido esencial del contrato y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento contractual, en cuyo caso podrá la Administración dar por terminado el contrato. En esta normativa vemos claramente cómo el componente social es uno de los principales ejes que se está preservando, específicamente en cuanto a las cuotas obrero-patronales que deben ser cumplidas por todos los patronos y asimismo la directriz mencionada que establece las regulaciones para exigir en los procesos de contratación el cumplimiento de este requisito. Asimismo, tenemos
convenios internacionales ratificados por Costa Rica que regulan el tema de aspectos sociales, y aquí tenemos una gran gama de convenios ratificados. A continuación les traemos el extracto de un par de convenios que son importantes tener en cuenta, pero la totalidad de este tipo de instrumentos las podemos ubicar en la página de el Ministerio de Trabajo, donde existe una lista amplia de cada uno de los tratados comerciales que Costa Rica ha suscrito en el campo social. A continuación vamos a ver el extracto o la referencia de dos de ellos. Extracto del CO 94, Convenio sobre las cláusulas de trabajo, contratos celebrados por las autoridades públicas, 1949, número 94. Artículo 2. Los contratos deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios comprendidas las asignaciones, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que les establezca para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región. Artículo 3. Garantizar a los trabajadores interesados condiciones de salud, seguridad y bienestar justa y razonable, cuando en virtud de la legislación nacional. Convenio C-120 sobre la higiene, comercio y oficina, 1964. Al quedar ratificado este convenio, Costa Rica se compromete a implementar y mantener vigente la legislación que garantice la aplicación de los principios generales del presente convenio en las medidas de sus posibilidades. Como dijimos, este es un par de ejemplos de los convenios ratificados, pero la lista completa la podemos tener a disposición en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el convenio C-89 sobre trabajo nocturno de mujeres empleadas en industria, el convenio C-90 sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria, el convenio 14 sobre el descanso semanal en la industria, el convenio número 1 sobre las horas de trabajo en la industria, entre otros. Entonces vemos cómo Costa Rica ha incorporado en su normativa la protección de aspectos sociales, específicamente en este caso tratados internacionales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí esto se ha traducido en la incorporación de algunos temas específicos en los carteles de contratación que ha realizado la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa en los pliegos de condiciones de los convenios marco. Específicamente, algunos criterios sociales que se han incorporado son el fomento al trabajo decente, la libertad de asociación, la abolición del trabajo forzoso, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación, y la igualdad de remuneración, entre otros. Específicamente, vamos a tratar un artículo muy importante de la Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley 8839, que es la que nos faculta a desarrollar la normativa técnica que vamos a ver seguidamente. Por lo tanto, vamos a ir detenidamente analizando esta norma que nos habilita. Al respecto, el artículo 29 de la ley citada nos indica lo siguiente. Artículo 29. Compras del Estado. Autorízase a las instituciones de la administración pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables,
así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública. Dicha condición podrá comprobarse por medios de certificaciones ambientales y otros mecanismos válidos establecidos vía reglamento. Aquí vemos cómo la norma nos dice que hay una autorización para que las instituciones puedan utilizar o promover la compra de bienes y servicios con criterios sustentables. Esta autorización se da en virtud de que el Estado debe analizar el tipo de bienes y servicios que va a adquirir en relación al uso y la necesidad pública que va a satisfacer, de forma que no podríamos indicar que todas las compras que se hagan por parte de la institución obligatoriamente van a tener incorporados criterios sustentables. ¿Por qué? Porque hay algunas compras, dependiendo del uso que se les va a dar a esos productos, que necesariamente van a tener que estar al margen de los criterios sustentables, ya sea un criterio ambiental, un criterio determinado, en virtud del, repito, del uso que se le va a dar. Es por eso que la norma no establece una obligación, sino una autorización. Esto no quiere decir que entonces es discrecional para la administración si incluye o no los criterios sustentables. Debemos entender por esta palabra que aquellos bienes y servicios que sin detrimento de la satisfacción de la necesidad pública puedan incorporarse criterios o cumplir criterios sustentables, debemos obligatoriamente incorporar estos en los pliegos de condiciones. Pero si hay alguna necesidad institucional que no es posible suplir incorporando criterios sustentables, o la necesidad pública o la satisfacción del interés público no va a ser cumplida, en esos casos la administración deberá justificarlo y podrá dejar de incorporar determinados criterios, ya sea ambientales, sociales, económicos, que lesionarían la satisfacción del interés público. Un ejemplo de esto lo podemos tener cuando los hospitales requieren líquido para desinfectar sus salas de operaciones. Si nosotros pensamos en obligar a las entidades médicas a adquirir productos que sean diferentes al cloro, por ejemplo, y que no vayan a tener una desinfección total como se requiere en estas salas de operaciones, podríamos más bien estar lesionando la vida de las personas que estarían siendo operadas en estos lugares. Por lo tanto, en esos casos, la administración deberá analizar el caso específico, la utilidad que le dará a ese químico y la necesidad específica que va a satisfacer. Sobreponiendo, por supuesto, en este caso, la vida frente al criterio ambiental de no utilizar productos con cloro. Bueno. Asimismo, el artículo 29 de la ley nos indica que se deberá promover la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables. Asimismo, que dicha condición puede comprobarse por medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido establecido en la normativa. Aquí es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta los lineamientos que al respecto ha emitido la Comisión para la Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en cuanto a las certificaciones, para efectos de cumplir íntegramente con la normativa vigente. Este mismo artículo 29 sigue diciendo lo siguiente. La valoración
de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un 20% adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión de residuos una vez terminada su vida útil. Para el caso de las compras directas deberán incorporarse criterios que promuevan la gestión integral de residuos. La norma es clara al establecer un porcentaje del 20% adicional en los factores de evaluación a aquellos productos que en igualdad de condiciones incorporen criterios de gestión integral de residuos. Asimismo, el artículo sigue diciendo lo que a continuación se señala. Las dependencias correspondientes de las instituciones de la administración pública, empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compras directas establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el reglamento de esta ley. En esta última frase del artículo vemos que la norma no hace solo referencia a la disposición final de los productos que se generen, sino hace un llamamiento a establecer criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones. Esto quiere decir que no vamos a tomar en cuenta solamente el momento de entrada o el momento de compra específico, sino que vamos a tener una mirada más amplia donde vamos a incorporar aspectos de extracción, fabricación, transporte, uso y disposición final de los productos, es decir, el ciclo de vida de este producto en su totalidad, como vamos a ver más adelante. Por su parte, el Reglamento General a la Ley de Gestión Integral de Residuos, en su artículo 44, desarrolla el artículo 29 citado anteriormente de la ley. Este artículo, en lo que interesa, indica: Artículo 44. Sobre las compras del Estado. Para la debida implementación de los criterios de sustentabilidad aplicables a las compras que realicen las instituciones del Estado, así como de los parámetros de evaluación establecidos por el artículo 29 de la Ley 8839, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en coordinación con los órganos técnicos involucrados, dictará la normativa técnica que deberá considerar la Administración, así como los mecanismos para implementar la ponderación adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios, entre ellos el de gestión integral de residuos dictado para ello, las políticas directrices, guías, técnicas y cualquier otro medio que éste estime pertinente para tal fin. Aquí vemos cómo el artículo 44 del reglamento establece que para la adecuada implementación de estos parámetros de evaluación, de este 20% que se estableció en la ley, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda será el encargado de dictar la normativa técnica que deben considerar todas las instituciones de la administración para implementar esta ponderación. Por tanto, el Ministerio de Hacienda procedió a emitir dicho lineamiento. ¿Cuáles son los criterios de aplicación de esta normativa técnica? Como dijimos, en primer término, esta implementación y la determinación de los lineamientos respectivos, así como de la normativa técnica, está a cargo de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, el ente competente para tanto la rectoría en materia de compras públicas como para establecer este tipo de lineamientos. Asimismo, es importante recordar que
la planificación y ejecución presupuestaria es un componente vital que debemos de prever cuando vamos a realizar procesos de compra sustentable, a fin de garantizar y defender el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, también debemos recordar lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley 8839, donde se establece una autorización, no una obligación, en virtud de que hay algunas situaciones de excepción que no necesariamente van a poder cumplir criterios sustentables para satisfacer la necesidad pública. Y aquí tenemos que tener claro que el objetivo primordial de las compras públicas es la adecuada satisfacción del interés público. Por lo tanto, si un criterio ambiental, social o económico impide esa satisfacción, el Estado no está obligado a incorporar este tipo de criterios, porque por encima de eso está obligado a satisfacer la necesidad pública. Asimismo, en cuanto a la aplicación de estos criterios, debemos recordar que para la debida satisfacción del interés público debe valorarse, como se dijo, el objeto contractual, las condiciones de mercado y la viabilidad económica. No podemos ver la compra sustentable como una obligación per se, sino que debemos analizar el objeto contractual y las condiciones de mercado. ¿Esto para qué? Para evitar que vayamos a promover un cartel con criterios sustentables muy buenos, pero que al final en el mercado no vamos a tener los oferentes suficientes para que puedan participar en el concurso. Y de esta forma, solo lo que obtendríamos es un concurso sin participación de proveedores o un procedimiento infructuoso. También debemos recordar que se debe realizar un trato igualitario a los oferentes, y en este sentido se va a dar el 20% establecido en la ley en igualdad de condiciones, ¿verdad? Contemplando este 20% dentro del 100% del total de evaluación. Esto quiere decir que vamos a tener como mínimo un 20% referido a criterios sociales, ambientales y económicos, y con el eje transversal de innovación, y un 80% para el resto de criterios que nosotros deseemos incorporar. Es importante hacer énfasis en que lo que establece la normativa es un mínimo de un 20%. Esto no quiere decir que nosotros, si consideramos que existen aspectos de gran impacto ambiental, social y económico y que debemos dar una puntuación mayor, perfectamente el Estado puede incorporar en sus carteles porcentajes mayores a este 20%. Siempre y cuando no supere, siempre y cuando el porcentaje mayor de los factores de evaluación sea el precio. En resumen, tenemos que el porcentaje del 20% no debe entenderse de manera restrictiva, sino como un parámetro mínimo. Esto quiere decir también que el precio, así como otros factores económicos no sustentables, no se encuentran en el alcance de la normativa técnica emitida por el Ministerio de Hacienda, sino que lo que se restringe simplemente al porcentaje de evaluación que será definido por la Administración para los criterios sustentables. Y dentro de estos criterios deben incorporarse aspectos relacionados tanto con la funcionalidad, que afecta directamente la sustentabilidad del producto, como la utilización que se le va a dar al mismo. Asimismo, es importante recordar que no se deben otorgar puntos adicionales por especificaciones técnicas necesarias, ni por requisitos impuestos por el ordenamiento. Es decir, como ya se mencionó, estos requisitos obligatorios de cumplimiento para el proveedor van a ser incorporados como requisitos de admisibilidad, de forma que si el proveedor no cumple con ese requisito, no va a poder resultar adjudicatario. Asimismo, si los criterios son únicamente verificables durante la fase de ejecución contractual, se deben establecer desde el cartel
cuáles son las medidas de verificación que establecerá la administración para hacer cumplir los criterios que haya incorporado en el pliego de condiciones. En general, podemos rescatar que los criterios sustentables deben ser o estar de forma específicos. Esto quiere decir que no vamos a incorporar criterios en términos generales que al final en la evaluación va a ser sumamente difícil establecer cuáles son los aspectos que yo estoy evaluando para poder resultar adjudicatario el proveedor respectivo. De lo contrario, lo que vamos a hacer es más bien provocar que el proceso de contratación se nos complique y que posiblemente haya mucho recurso en la fase de adjudicación en virtud de que no establecimos claramente cuáles eran los criterios que debían ser cumplidos. Igualmente en esta línea, estos criterios deben ser objetivamente verificables, es decir, que yo no pueda subjetivamente valorar si están o no cumplidos, sino que tenga mecanismos objetivos que demuestren el cumplimiento del requisito que yo establecí. Igualmente, deben estar los criterios vinculados con el objeto contractual. No podemos establecer criterios sustentables que no tengan relación con los bienes y servicios que vamos a adquirir. Y finalmente, deben estar estos criterios ajustados con el estudio preliminar de mercado. Como todos sabemos, antes de realizar un proceso de contratación, la administración debe realizar un análisis, un estudio preliminar de mercado para determinar las características que hay en mercado y así verificar cuáles son las que necesita para satisfacer la necesidad pública. En este sentido, igual para la aplicación de los criterios sustentables, los funcionarios encargados de los procesos de contratación deben realizar este estudio preliminar de mercado para identificar bienes y servicios con criterios sustentables y así como un adecuado número de proveedores que cumplan con estos requisitos. Vamos a analizar brevemente la experiencia que ha tenido Costa Rica en la implementación de las compras sustentables. El Ministerio de Hacienda emitió en el 2010 la Guía de Compras Públicas Sustentables, donde se hace una descripción de 10 áreas de productos o servicios o categorías donde se establecen criterios de corto, mediano y largo plazo para implementar en los carteles criterios sustentables. Y aquí tenemos en los siguientes productos en los que se ha desarrollado este tipo de criterios. Equipo de cómputo, equipo de oficina, impresión y reproducción, limpieza, suministros de oficina, vehículos, servicios de alimentación, vestuario, publicidad y servicios de vigilancia. Estas guías de compras públicas sustentables están disponibles en la página del Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y de igual forma están disponibles en la página, en el portal de Hacienda. Específicamente en el apartado de compras públicas sustentables. Y aquí, durante el trabajo que se ha desarrollado a partir del 2009, se tienen una serie de convenios marco que se han ejecutado por parte de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y que se encuentran disponibles para uso de las instituciones que lo deseen, las instituciones públicas que lo deseen. Actualmente tenemos 12 convenios marco en ejecución y se están elaborando otros convenios más. Es importante resaltar que en todos los carteles que se han elaborado se han incorporado criterios sustentables.
Así tenemos convenios marco en ejecución de vehículos, de construcción, materiales de limpieza, de catering service, vehículos policiales, alquiler y compra de equipo de cómputo, adquisición de guantes no látex, adquisición de medicamentos, contratación de talleres para mantenimiento de vehículos, boletos aéreos, llantas para vehículos, entre otros. Y tenemos algunos otros que están en proceso de preparación. Algunos de los criterios que se han incorporado en estos carteles de convenio marco son, por ejemplo, incluyendo criterios ambientales, sociales y económicos, en el capítulo segundo de condiciones específicas de los carteles. Específicamente en criterios ambientales, por ejemplo, se cuenta con el papel ecológico reciclado, libre de ácido, fabricado de fibra de caña de azúcar, de acuerdo a la imagen que vemos actualmente. Esta opción de negocio está disponible en el catálogo electrónico del convenio marco. También tenemos goma de borrar de caucho natural de envase sin PVC, y tenemos también la servilleta fabricada de papel reciclado y fibra de bosques renovables. Tenemos también a disposición toallas fabricadas de papel reciclado y fibra de bosques renovables, papel higiénico fabricado de papel reciclado y fibra de bosques renovables biodegradables. Otros de los ejemplos de criterios ambientales tenemos en el convenio marco de servicios de limpieza, una de las empresas que están funcionando como proveedores tiene un programa ecointegral donde todos los productos de limpieza que ellos utilizan son totalmente biodegradables, utilizando estos productos para realizar o para desempeñar los servicios que presta la administración. Otro ejemplo lo tenemos en el convenio marco de adquisición de llantas, donde en cumplimiento con la normativa vigente, específicamente el reglamento sobre llantas de desecho, se obliga al adjudicatario a que deberá recoger las llantas ya obsoletas y darles un manejo adecuado posteriormente a el uso que le ha dado la administración. Esto en concordancia con la normativa vigente, y los vendedores finales deberán garantizar y son responsables del almacenamiento y transporte de las llantas de desecho al sitio de tratamiento respectivo. Algunos ejemplos en la parte social, de criterios sociales, tenemos por ejemplo el fomento al trabajo decente, la libertad de asociación, la abolición del trabajo forzoso, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación, la igualdad de remuneración y la incorporación de la contratación de personal con capacidades especiales. Aquí, en este último punto, lo que hemos nosotros incorporado es, como mecanismo de verificación, la presentación de las planillas de la Caja de Seguro Social, donde se haga constar que esa persona con discapacidad o con capacidad especial tiene al menos 3 o 6 meses de estar trabajando antes de que inicie el proceso de contratación o que haya salido publicado el cartel, de estar laborando en la empresa. De esta forma nos aseguramos que la contratación de esta persona no haya sido simplemente para ganar el concurso, sino que efectivamente esa empresa tenga una conciencia social y que esté dentro de su política interna incorporando este tipo de criterios. Otro de los ejemplos, por ejemplo, en la parte ambiental, tenemos en el convenio marco de mobiliario el uso de una serie de criterios de admisibilidad, entre los cuales tenemos los siguientes. Criterios de admisibilidad acreditados mediante declaración jurada en
que los elementos de madera utilizados en los muebles y fabricados en Costa Rica no contienen madera de especies protegidas, decreto número 25.700 MINAET, que la madera no proviene de la tala ilegal, que contenga un listado de tipos de plásticos utilizados, que indique que no se utilizan metales pesados o talados en fabricación de plásticos, que indique que se excluyen el cromo hexavalente en el proceso de cromado, si aplica, que especifique la utilización de pintura espósica para metales, la utilización de pintura en base a agua para madera y otros elementos no metálicos, que indique que todos los embalajes son reciclables, que se exprese que la empresa se hace cargo de forma responsable con el ambiente del material de embalaje, indicando que el procedimiento utilizado para ello. Otros de los ejemplos los encontramos, por ejemplo, los plásticos identificados adecuadamente, la inclusión de plásticos reciclados, inclusión de acero reciclado, inclusión de aluminio reciclado, material de tapicería formado por fibras naturales, que todos los embalajes contengan algún porcentaje de material reciclado, que se adjunte manual de limpieza y mantenimiento, que no se utilicen solventes, y la presentación de programas de recuperación del producto al final de su vida útil. Tenemos una serie de productos disponibles con criterios totalmente sustentables como marcadores, papel, lápices de minas, gomas blancas, borradores, correctores líquidos, cintas adhesivas, sacagrapas, tajadores, engrapadores, tijeras, carpetas colgantes, folders plásticos, entre otros. Todos estos disponibles en el catálogo electrónico de los convenios marco. Tenemos el convenio marco de materiales de construcción, donde uno de los bienes que están disponibles para las instituciones son los minguitorios libres de uso de agua con un cartucho de cierre que utilice líquido sellador biodegradable y la cachera para lavado cromada diseñada para el sistema de activación mediante sensores. Estos productos, como dijimos, tienen todas las características sustentables que se diseñaron desde el pliego de condiciones. En cuanto a productos de limpieza, se establecieron una serie de criterios tanto de admisibilidad como de evaluación. Algunos de los ejemplos son los siguientes. Para sustancias químicas, declaración donde se indique que los envases de los productos disponen de aparatos de dosificación precisos para evitar el derrame y desperdicio del producto que contienen. Declaración donde se indique que los envases están hechos con algún porcentaje de producto reciclado. Declaración donde se indique que el producto viene empacado en cajas de cartón reciclado, color craft. Declaración donde se indique que los productos de limpieza no contienen sustancias tales como nitrato, fosfato, metanol, apeo, enta, trimetilbenceno y declaración donde se indique que los jabones lavamanos no contienen sulfato o sulfatos ramificados, colorantes y fragancias. Convenio marco de vehículos, incluimos 23 opciones de negocio con 19 tipos de vehículos, entre los cuales se encuentran los híbridos y los eléctricos. También tenemos 2 dispositivos de rastreo y control de flotillas para propiciar ahorros mediante satélite y una opción de negocio de mantenimiento de vehículos incorporando criterios de sustentabilidad. Asimismo, tenemos un convenio marco de manejo de desechos donde se da la disposición final de cada uno de los productos de forma totalmente responsable. Tenemos asimismo el convenio marco de Catering Service que, entre otros elementos, establece que los productos deben ser frescos y de temporada. También se indica que es importante la inclusión de opciones de menú vegetarianos
y también se controla que los vehículos se encuentren al día con la revisión técnica vehicular. El oferente en estos casos debe presentar también el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, entre otros requisitos, y se propicia la utilización de productos orgánicos. En el convenio marco de equipo de cómputo, tenemos que se han incorporado algún tipo de criterios sustentables, como por ejemplo, que el producto cuente con modos o funciones de ahorro energético, que se utilicen materias primas recicladas en el producto, que el fabricante o vendedor ejecute planes de ahorro energético, que el fabricante o vendedor reciba el equipo al final de su vida útil para darle un adecuado tratamiento a su disposición, el fabricante o vendedor utilice materiales reciclados por el embalaje del producto. Otro ejemplo lo tenemos en cuanto a la participación de las MIPYMES en los convenios marco. Vemos que existe una amplia participación de este tipo de empresas en los convenios marco y que esto ha fomentado que estas empresas inicien siendo muy pequeñas cuando ofertan y que paulatinamente vayan creciendo durante su vida en el convenio marco. A continuación vamos a hacer una breve descripción de los aspectos de evaluación que deben de tomarse en cuenta para establecer los criterios sustentables. Como sabemos, el sistema de evaluación es la herramienta que permite seleccionar al contratista idóneo preparando sus condiciones personales, las de su oferta y el precio. Es decir, el sistema de evaluación nos va a permitir a nosotros establecer cuál es el proveedor idóneo, el proveedor que nos va a dar las mejores condiciones para la adecuada satisfacción del interés público. Así tenemos que el fundamento legal del sistema de evaluación está contenido en el artículo 42, inciso B de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 51 al 53 del Reglamento de la Ley de Contratación, y también en las contrataciones directas autorizadas por Contraloría se establece que debe de incorporarse mecanismos de evaluación idóneos para seleccionar al proveedor respectivo. ¿Qué perseguimos con el sistema de evaluación? ¿Cuál es su finalidad? En realidad, lo que pretendemos es objetivizar, es decir, erradicar totalmente las decisiones arbitrarias de la selección del contratista. De esta manera nos vamos a asegurar que el proveedor que resulte adjudicatario sea realmente el que cumplió con los requisitos establecidos para satisfacer la necesidad administrativa y que no es simplemente una persona que le cae muy bien al funcionario o que tiene alguna situación de amistad o de interés con la institución. Simplemente vamos a escoger al proveedor que es realmente y objetivamente el mejor, el que da las mejores condiciones para la satisfacción del interés público. La regla fundamental del sistema de evaluación es que la mejor oferta puntuada es, en primera instancia, la que debe ser la más conveniente para el interés público. ¿Cuáles son las características del sistema de evaluación? La primera característica es la completez. Esto quiere decir que todos los factores que yo voy a incorporar en el sistema de evaluación deben estar necesariamente relacionados con el objeto contractual que yo estoy estableciendo o los bienes y servicios que voy a adquirir. No voy a incorporar factores que sean totalmente irracionales y que sean disconformes con el objeto contractual que yo voy a incorporar o que yo deseo adquirir. Otra de las características es la proporcionalidad, esto es, que los porcentajes de evaluación que se van a incorporar en el pliego de condiciones están razonablemente distribuidos. Aquí, si bien el funcionario que elabora el cartel tiene la discrecionalidad para establecer los porcentajes, estos tienen que estar
guiados por esta proporcionalidad, de manera que efectivamente demos el puntaje o porcentaje que corresponde adecuadamente al impacto que genere cada uno de esos criterios en el objeto o la necesidad pública que yo voy a satisfacer. La pertinencia es otra de las características del sistema de evaluación. Esto quiere decir que los factores deben ser apropiados para cumplir con la necesidad pública que yo deseo satisfacer. Otro de los elementos es la trascendencia. La trascendencia es que realmente en el sistema de evaluación aquellos criterios que yo incorpore agreguen valor tanto cualitativa o cuantitativamente a la oferta seleccionada, es decir, me den algo más de lo que yo necesito y por tanto yo lo voy a premiar con ese porcentaje adicional. Otro de los criterios es la aplicabilidad. Esto es que el mecanismo que se utilice para el sistema de evaluación debe ser adecuadamente distribuido y además que estos criterios sean evaluados de forma muy simple, de manera que cualquier proveedor que desee participar pueda comprender fácilmente cómo es que se otorgará ese puntaje. Y el otro elemento, otra característica que tiene el sistema de evaluación es la obligatoriedad. Esto quiere decir que una vez que han sido incorporados en el cartel respectivo, estas condiciones conforman el reglamento específico de la contratación. Por tanto, van a ser cumplidas obligatoriamente por la administración y por el proveedor. Es importante recordar que en el sistema de evaluación lo obligatorio no se valora. Ya dijimos que lo obligatorio, lo que exige la normativa, va a tener que estar incorporado en los aspectos de admisibilidad. Por lo tanto, en el sistema de evaluación solo vamos a incorporar aquello que me dé un valor agregado a lo básico que yo necesito para satisfacer la necesidad pública o lo básico que la normativa obliga al proveedor a cumplir, ya sea en los componentes social, económico o ambiental. Por lo tanto, no es procedente que la administración incorpore en el sistema de evaluación aspectos que constituyen requisitos legales, técnicos o financieros de cumplimiento obligatorio y que formen parte de condiciones invariables del concurso. Por lo que la administración, al estar debidamente justificadas en razones de urgencia o de planificación interna, siempre deben de establecer o de incorporar este tipo de criterios en la parte de admisibilidad y no de evaluación. Solamente repito, aquellos que son necesariamente que den un valor agregado a las condiciones mínimas obligatorias por la normativa o que yo necesito son las que vamos a incorporar en el sistema de evaluación. ¿Cuáles son los factores que podemos determinar que no son sujetos a calificación? Por ejemplo, cláusulas invariables de aspectos trascendentes, aquellos elementos indispensables sin los cuales yo, de no cumplir ese bien o servicio con ese requisito, no voy a satisfacer la necesidad pública. Los requisitos legales, es decir, lo que la ley exige que el proveedor debe cumplir. Tampoco voy a incorporar en la parte de calificación los requisitos técnicos, es decir, aquellos elementos técnicos que con que debe contar ese bien o servicio para poder llegar realmente a satisfacer la necesidad pública. Y tampoco los requisitos financieros que yo necesito obligatoriamente con que cuente el proveedor adjudicatario para asegurarme que va a poder cumplir con las obligaciones que se generen del contrato. Estas condiciones de cumplimiento obligatorio deben ser incorporadas, se repite, en los aspectos de admisibilidad del cartel respectivo. ¿Cuáles entonces son los factores ponderables o los factores que yo voy a incorporar en el sistema de evaluación? Bueno, aquellos que permiten a la administración agregar elementos cuantitativos y cualitativos al proceso, es decir, seleccionar la mejor oferta de las que a mí me hayan presentado.
Y es importante que independientemente de si el aspecto es un hecho histórico, puede ser subsanado en caso de que esté en el sistema de evaluación. Y existen diferentes tipos de evaluación. Tenemos la evaluación en una sola fase, donde se evalúa el 100% de los elementos en el momento de la presentación de ofertas, incluyen todos los aspectos técnicos, legales, financieros o de admisibilidad, y además incluyen los aspectos de evaluación con los que yo voy a otorgar el 100% del puntaje en una sola fase. O bien aquellos procedimientos de contratación donde yo establezco desde el cartel la evaluación en dos fases. Es decir, inicialmente van a presentarme los aspectos de admisibilidad o los aspectos técnicos, legales y financieros, y posteriormente a evaluar si ya cumplieron con ese requisito, vamos a pasar a la fase de evaluación, donde en un segundo sobre se me va a presentar este tipo de aspectos para evaluarlos. Como conclusiones, podemos destacar que desde nuestra Constitución Política existe el fundamento legal suficiente para que las compras públicas sustentables puedan ser incorporadas en nuestros procesos de contratación. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo o temor de incorporar criterios sustentables en nuestras compras. Ya sabemos que no solamente es una facultad, sino que es una obligación establecida desde nuestra Constitución Política el velar por los componentes sociales, ambientales y económicos para todos los ciudadanos. Esta es una obligación inherente al Estado. También hemos encontrado que hay una alta dispersión de la legislación en el tema, y aquí los órganos rectores hemos estado trabajando en la incorporación de un índice o de normativa vigente en cada uno de los temas, que próximamente estará disponible para una mejor utilización, para una efectiva utilización por parte de los funcionarios encargados en el tema. Tenemos también que la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y su reglamento ha dado un empuje muy importante a las compras públicas sustentables. Esto no quiere decir que hemos empezado desde ahora a trabajar en el tema. Desde el 2009, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Trabajo conformamos un equipo de trabajo donde se creó el Comité de Compras Públicas Sustentables, que trabaja, como dijimos, desde el 2009 en el tema, a partir de un proyecto que se elaboró con PENUMA, y desde ahí la sinergia que se ha obtenido del trabajo conjunto ha sido muy enriquecedora y nos ha permitido a Costa Rica ir avanzando en el tema. Y también es importante que se han generado pronunciamientos en diferentes áreas, tanto en la Contraloría como en vía jurisdiccional, que apoyan todo este trabajo que ha venido haciendo el Estado propiciando la incorporación de criterios sustentables en sus compras. Finalmente, pues, invitamos a todos los que escuchan esta presentación a implementar en sus compras este tipo de contrataciones de criterios sociales, ambientales y económicos, impactando positivamente en cada uno de estos ejes, de manera que realmente seamos conscientes de que nuestra labor no es solamente obligatoria, sino que es más allá un asunto de conciencia, de legar a nuestros hijos y nietos un mundo cada vez mejor, impactando de forma más positiva o menos negativa a cada uno de los tres ejes transversales que son componentes de la compra pública sustentable. Entonces queda en nuestra conciencia realmente implementar
este tipo de compras para que nuestro mundo pueda ir cambiando y realmente tener un mejor mañana para todos. Gracias por parte del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General. Ha sido un gusto y esperamos seguir elaborando ese tipo de instrumentos para que podamos ir incorporando y creciendo cada vez más en las compras públicas sustentables. Muchas gracias. El correo electrónico disponible es el siguiente. El correo electrónico disponible es quirostj@hacienda.go.cr. Para cualquier consulta o comentario, estamos a su disposición. Muchas gracias.